Vamos a ubicarnos en el texto que nos llevó a estudiar desde los evangelios y todo el Nuevo Testamento acerca de algo que no se conocía en la iglesia, pero que ha sido enemigo del evangelio desde el principio: el judaísmo, la salvación por obra, los judaizantes, los que no confían en el Señor, sino que confían en sus obras y en la carne. Y eso, el texto que tenemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y voy a hacer un repaso por cuanto con las cosas que hemos estado aprendiendo también habíamos parado esta enseñanza. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Explicamos que la propiciación, hermano, es el acto perfecto presentado delante de la presencia de Dios para justificar a un pecador, con una víctima expiatoria que lleva el pecado en lugar del transgresor, y que es una aplicación justa. ¿Cómo es esto? Uno paga por el pecado y otro queda libre. Y así el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Él llevó nuestros pecados. Y al llevar nuestros pecados, entonces nosotros quedamos libres de pecado. Y no lo sabíamos, porque también, como hemos aprendido, que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, ya habíamos sido escogidos para esta salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario aproximadamente hace 2011 años. Pero nosotros no sabíamos que murió para qué, para socorrer no a los ángeles, sino a quienes, a los herederos de la promesa, a la descendencia de Abraham. Ignorando esto, éramos herederos, pero éramos niños, no habíamos sido salvados. Pero cuando Dios manifestó a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos, entonces nos libertó de esa esclavitud, de la ley, del pecado y de la muerte. Esa sentencia que había sobre nosotros, que no éramos diferentes al esclavo, fue quitada por Jesucristo en la cruz. Pero vino a nuestro conocimiento el día en que nos salvó. Y entendemos que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Él pagó nuestros pecados. Y algo muy importante, hermano, es justo en esta aplicación de la justicia, porque recordemos el libro de Romanos, que la justicia de Dios es manifestada por el Evangelio. Se hace manifiesta en el Evangelio. ¿Y cómo es esta justicia? Por fe y para fe. Y es perfecta. Muere Cristo, la ira de Dios cae sobre Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas somos nosotros curados. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros estemos libres. Él fue y es nuestra expiación, el sacrificio expiatorio. Entonces, esto lo explico recordando el texto,
Porque la segunda parte de este texto dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los indoctos han torcido este texto, diciendo que la propiciación se ha efectuado por toda la humanidad. Que lo que quiere decir es que Cristo murió por toda la humanidad. Entonces, si la justicia, hay una contradicción, porque si Él murió por todo el pecado de toda la humanidad, y todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre Cristo, ¿por qué no todos los seres humanos son salvos? Sería injusto que si Él murió por alguien en la cruz del Calvario, esta persona vaya al infierno, a la condenación eterna. Sería injusto. Pero aquel que sus pecados fueron cargados a Cristo, aun cuando estaba en este mundo era como un niño, que nada difería del esclavo. Pero venido el cumplimiento del tiempo, porque agradó a Dios, se le manifestó Jesucristo y aprendió del Padre que era hijo, y que ha sido rescatado. Entonces no hay tal contradicción en este texto. Y por eso, a la luz de toda la palabra de Dios, estamos viendo qué significa este texto. Y hemos visto que Dios tiene a sus escogidos de los judíos y de los gentiles. Y por eso habla de todo el mundo, con el gran ejemplo dado por el Señor Jesucristo cuando le predica a Nicodemo, maestro de la ley judaizante, que de alguna manera quería justificar su religión diciendo: maestro, sabemos que viene de Dios. Pero eso no es lo que importaba. El Señor le dijo: si no naces de nuevo, no verás. No es porque seas maestro de los judíos que vas a ver el reino de Dios. No por tus obras vas a ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo. Nicodemo no entendía. Pero el Señor empezó a predicar el Evangelio. Y en un momento le dice a este varón que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y recordando aquella enseñanza, hermano, sabemos que allí Nicodemo no tenía ningún problema, porque él conocía lo que pasó en el desierto con las serpientes ardientes. Que las serpientes ardientes picaban, y todo aquel que veía la serpiente de bronce era salvado de la muerte. Esto nos enseñaba un ejemplo, una figura de lo que es Cristo. Todo aquel que ve a Cristo creyendo es salvo. Pero Nicodemo no tenía hasta este punto ningún problema. Porque él dice: ok, entonces para salvación, creyendo que es para salvación del pueblo de Israel. Pero entonces él dice, en el versículo 15 de Juan 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el problema. Todo aquel. Yo como que escuché mal a Jesús. Todo aquel. ¿Qué es eso? No, será todos los judíos. No, es todo aquel que en él cree. ¿Pero por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es esto? Sí, porque la luz no vino solamente a los judíos, la luz vino a este mundo, dice la Escritura. Y entonces le explica a Nicodemo claramente que él vino no solo por los judíos, sino por los gentiles, por los escogidos de entre los judíos,
el remanente de los judíos y el remanente de los gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. También lo vimos en Romanos. ¿Es Dios nada más de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente es Dios también de los gentiles. Entonces, esa parte, amados, tenemos que irla entendiendo cómo el judaísmo siguió. ¿Recuerdan Hechos 15? Hechos 15. ¿Tiene una pregunta, hermano? Esta parte, hermano, que entendemos ahora es que comer la víctima era perdonar el pecado de aquel. Así es. Nuestro Señor tomó el lugar de esa víctima. Correcto. Y en el Evangelio está escrito cuando Él dice a sus discípulos, cuando va a comer la cena con ellos, dice, ¿cuánto anhelaba comer esta cena? O sea, porque Él sabía que era el momento de expiación. Amén. Sí, Señor. Se acercaba el momento de redimir a su pueblo con ese sacrificio. Así es. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. En el libro de Hechos comienza la lucha. Hermano, Cristo, preciosa sangre, sacrificio perfecto, pero los judaizantes no aceptaban. Entonces los gentiles comenzaron a creer. Y ellos decían, deben creer y guardar la ley de Moisés. Y los de la fe se reunieron en Hechos capítulo 15 y combatieron el judaísmo, explicando y exponiendo que por la fe en Jesús es salvo el pecador que cree en Él y que Cristo es suficiente. Y de hecho dijeron, a Moisés ya tiene quien lo lea cada día de reposo en las sinagogas, pero este Jesús vino a salvar. Y fuimos recorriendo, hermano, viendo Romanos, cómo comienza Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. ¿Por qué esta enseñanza insistiendo que eran judíos y los gentiles? Porque los gentiles no tenían ninguna dificultad, porque ellos habían creído en Jesús, pero los judíos tropezaban con Jesús. ¿En qué? En que debían creer, y ellos se aferraban a su religión, al judaísmo. Hermanos, los que estén por allá, por aquí hay 2 asientos, hay varios asientos, pueden pasar adelante, no nos interrumpirán, para que ninguno se pierda también de la enseñanza por allá. Hay varios asientos entre los hermanos. Muy bien. Y hermanos, así fuimos avanzando, sabiendo que Dios, vimos la comparación también en el libro de Romanos con los gentiles, que significa los de las naciones o los mundanos, es decir, los del mundo. Gentil es hombre de las naciones o hombre del mundo. Cuando hablamos de mundanos, es que vive fuera del pueblo de Israel, de todo el mundo, de toda nación, tribu y lengua. Entonces, el Señor extiende su salvación a los gentiles. Y el apóstol Juan no hace diferencia de todos los textos que hemos visto. Entonces él dice, y no solamente por los nuestros, por los judíos, no solamente, sino también por los de todo el mundo, entendiendo de los que han sido escogidos y creen en Jesús. Y por eso dice todo el mundo. Y es aquí donde tuercen los indoctos diciendo, no, es por todo el mundo. Y no, es por todos los escogidos, de los judíos y de los gentiles. Y vamos a mirar en 1 Tesalonicenses para ver esa lucha constante. ¿Quiénes persiguieron hasta el final al apóstol Pablo? Los judíos, los judaizantes. Sí, fariseos y saduceos en una persecución constante para evitar, hermano, que se predicase el Evangelio. Y lo vemos en todo el recorrido que hemos hecho. Pero ahora
Vamos a seguir en 1 Tesalonicenses. Para mirar algunas cosas importantes. El capítulo 2, hermanos. Miren qué precioso está aquí. Versículo 13. Miren cómo dice acerca de nuestros hermanos en Tesalónica. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros este texto es hermoso, hermano. La palabra actúa, te alimenta. Si eres creyente, oye la palabra y te alimenta. Te acabas de alimentar. Pero vamos a seguir leyendo, que este texto no se nos olvide, que nos alimenta, nos nutre, actúa, nos afecta directamente y poderosamente la Escritura. Vamos a leer hasta el 16. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, es glorioso. La lucha continúa. El judaísmo versus el evangelio de Cristo continuaba allí. En Tesalónica creyeron y comenzaron a perseguir también a la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, los compara con las iglesias del Señor Jesucristo que están en ¿dónde? En Judea. ¿Por qué? Porque las iglesias de Judea fueron perseguidas por el judaísmo, por los judíos. Y miren cómo dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, hermano, cuando hubo la persecución de la iglesia, y expulsaron a los hermanos, a los creyentes. Y miren cómo dice, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y aquí otra vez la palabra todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué se oponen a todos los hombres? Porque ellos eran de la secta de los judíos, judaizantes, del judaísmo, y querían que todos se convirtiesen en judíos para gloriarse sobre ellos. ¿Recuerden la enseñanza en Gálatas? Nosotros somos los judíos y tienen que circuncidarse. Entonces, ¿viste? Se hicieron judíos porque para creer en Cristo y tener salvación tienen que hacerse judíos. Pero gloriosamente el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo,
da la despedida en el libro de Gálatas en esta enseñanza, y al que ande conforme a esta regla, le da su saludo, paz y al Israel de Dios. Porque nos circuncidamos exteriormente, no porque guardamos los ritos de la purificación y los rituales de la ley, no por eso, no porque guardamos la ley hemos sido salvos y participantes del Israel de Dios, sino por la circuncisión que es hecha en espíritu por Cristo Jesús. Por eso somos judíos, pero no por la secta de los judaizantes y del judaísmo, sino por Jesucristo. Somos de Israel, verdaderamente israelitas, verdaderamente de Israel, del pueblo, descendientes de Abraham, pero no según la carne, sino conforme a la promesa hecha en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ellos querían hacer conforme a sus ritos que los creyentes judaizaran, se convirtieran a la secta de los judíos, pero no, en Cristo somos de Israel, el Israel de Dios. ¿Qué sucede, hermano? ¿Y por qué tenemos que estar tan claros de esto? Actualmente sigue igual. Tienes que creer en Cristo y guardar el sábado para ser salvo. No. Como está escrito, el que quiere guardar el sábado, para su Señor lo hace y nadie lo debe criticar. Pero el que no lo guarda, para su Señor también no lo guarda y nadie debe criticar eso. Pero no, los judaizantes quieren someterte a ese precepto cuando nuestro día de reposo está en Cristo Jesús. Porque en Él estamos en el reposo y ha venido a nuestra vida tiempos de refrigerio. Sí, Señor. Y los que no entran al reposo porque no han creído, dice la Escritura. Ahora bien, hermano, sigue diciendo: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Cómo se oponen? Impidiéndonos, hermano, hablar a los gentiles para que estos se salven. Miren lo que estaban haciendo, no pueden, esos son inmundos. No, la salvación es para Israel. No entendieron que el Señor Jesucristo vino también a los gentiles, como estaba profetizado. Estaba profetizado. Aquellos que andaban en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas, vio la luz. Éramos nosotros. Hermanos, y estos impiden eso, y así colman ellos siempre la medida de sus pecados, en gran manera pecaminosos, de tal manera, hermano, que dice: pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Algunas cosas graves que fueron manifestación de la ira de Dios le pasaron a ellos en este tiempo. Dios tomó venganza también de sus enemigos allí, de los judaizantes. Entonces, sigue la lucha y todavía lo dejan ver aquí, porque esto era una persecución constante hasta el final. El judaísmo contra el Evangelio de Cristo, contra Cristo, enemigos de la cruz de Cristo, como lo dice también Filipenses. Ahora bien, hermano, vamos a ir al libro de Timoteo para seguir viendo esta batalla. En el libro de Timoteo,
Primera de Timoteo. Vamos a ver cómo el Señor envía a Timoteo para poner orden en las iglesias y para, hermanos, estar claros en la doctrina de Jesucristo, para que la iglesia no se desvíe de la fe, para que se mantengan en el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque el judaísmo seguía atacando a la iglesia, seguía tratando de desviar de la fe a la iglesia del Señor. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a leer el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Timoteo, verdadero hijo en la fe, aunque era de padre griego, gentil, de madre judía, pero de padre gentil, y lo señala, verdadero hijo en la fe, creyente. Y luego le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente. Había otra doctrina, una falsa doctrina que estaban enseñando, pero no quiero que enseñen diferente doctrina. ¿Qué doctrina estaban enseñando? Vamos a ver qué dice la Escritura. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Ni presten atención, y ustedes tampoco, amados, a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué hacían los judíos, hermanos? Desde la antigüedad, tratando de ser descendientes de Abraham genealógicamente. Y si tu nombre, tú vienes de tal, esto, el otro, para llegar a las tribus, para que seas de la tribu de Israel. Actualmente el judaísmo está en la secta llamada los mesiánicos, donde tú eres de acuerdo a tu nombre y tu apellido. Ellos van a buscar la forma, las terminaciones en Z, en ES, tienen los apellidos y comienzan a sacarle una genealogía. Y van hacia atrás. Ah, tú perteneces a la tribu de Benjamín. Por eso que en Filipenses el apóstol Pablo le dice: cuídense de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Y ahí, cuando él expresa mutiladores del cuerpo, está apuntando directamente a lo de la circuncisión, hermano. No a los que dividen el cuerpo de la iglesia o algo así, no. Está apuntando directamente a los que se cortan el prepucio, los mutiladores del cuerpo. El versículo siguiente aclara: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es nuestra gloria. Hemos creído, somos creyentes de Israel, el Israel de Dios, pero en Cristo, no teniendo confianza. El apóstol Pablo explica: si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día. ¿De la confianza? En la circuncisión. Y él dice: de esto no me sirvió de nada. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que exige la ley, irreprensible. Aunque vemos que él en gran manera pecaminoso, como lo vimos en Romanos 7. Y cuando conoció el mandamiento: no codiciará, el pecado tomó ocasión en él y produjo en él toda codicia. Así que el apóstol Pablo era codicioso.
Y como lo dice en Tito también, y lo vamos a leer también, en concupiscencias diversas. También era un sepulcro blanqueado, como dice el Señor. También a él le correspondía lo que dijo Juan Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque eran hipócritas. Pero por la gracia de Dios fue llamado a misericordia. Y él dijo: yo del judaísmo aventajé a muchos de mis contemporáneos y perseguí a la iglesia. Entonces, esa es la confianza y esas genealogías. Y el apóstol Pablo dice: yo, hebreo de hebreo, mi mamá y mi papá. Aquí yo no tengo duda, de la tribu de Benjamín. Yo no necesito sacar un cuento de donde es. Compruébenlo, hebreo de hebreo. Pero esto de la genealogía todavía está actualmente. Recientemente un señor nos preguntó por allá que de qué tribu pertenecíamos nosotros conforme al sacerdocio. ¿Qué dice eso? Sí, por cuanto a los levitas. Yo le digo: oye, hombre, yo no soy sacerdote conforme a la orden levítica, sino conforme a la orden de Melquisedec también. Nuestro sacerdocio no es levítico, sino del sumo sacerdote, Melquisedec. Entonces no tenemos, se enredan en genealogías terribles, interminables. Y es lo que están diciendo aquí, es el judaísmo. Es el judaísmo. Algunas genealogías corticas, que algunos creen también que el judaísmo es, bueno, los abuelos no fueron creyentes, la mamá, va a ser creyente. Esas genealogías corticas de actuales. Sí, bueno, los abuelos eran creyentes, los papás creyentes, él va a ser creyente. No, eso no tiene nada que ver con eso. Genealogía interminables. En la genealogía también. Bueno, ellos genealógicamente hablando llegan allá y son descendientes de ella. Hermano, es una cosa tremenda. Entonces está atacando el judaísmo aquí también. Está diciendo: cuidado, no presten atención a estas fábulas. Sí, porque fulano y salió uno para el barco para no sé dónde. Total de que tienen todo, una fábula de que por allá se vinieron unos a Sudamérica, de allá de Israel, salieron unos en un barco, ese es los mormones. Y por ahí salieron y llegaron: mire, hermano, pero hermanos, ni Abraham pudo salvarse a sí mismo. ¿Qué tiene que ver si yo tengo sangre de Abraham o no? Él tuvo que esperar en el Mesías. Él fue justificado por la fe. Entonces yo también debo creer en Cristo, en el único que justifica al impío y pecador, a Cristo. Y dejarme de eso. Entonces vemos aquí, hermano, la pelea, la lucha, para que estemos claros, hermano. Confianza en la carne es toda obra que se ponga al lado para decir que esto te sirve para la salvación. ¿Ok? Hermano, nosotros andamos en las obras que Dios preparó antemano. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo Jesús. Para esas buenas obras fuimos creados. Fuimos en la regeneración, fuimos creados para buenas obras. Y por eso hacemos. No para salvación, sino que porque fuimos salvados, la fe obra por amor. Porque sabemos que la fe sin obra es muerta. Entonces esa fe no le puede salvar al que dice: yo tengo fe y no tiene obra. Pero no es que ten fe y obra al mismo tiempo para que sea salvo, no. Es que la fe va acompañada juntamente con la obra. Actúa. Porque la fe, y si lees Hebreo 11, vas a ver por la fe esto. Por la fe, dieron testimonio aquí, por la fe. Entonces la fe produce en nosotros la obra. Por amor al Señor. ¿Por qué guardamos los mandamientos del Señor?
¿Para salvación o porque amamos a Cristo? Por amor a Cristo. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Pero algunos quebrantamos no queriendo. Pero si tuviésemos conforme a la ley, a quebrantar uno, somos culpables de todo, convictos y condenados. Pero no, gracias al Señor por Jesucristo, en que tenemos la justificación delante del tribunal de Dios. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo. En más nadie. Entonces dice, hermano, fíjense, diferente doctrina, judaísmo, fábulas y genealogías interminables, sacando cuentas allá y después me falta uno de aquí, el eslabón para unirme con porque por ahí debería ser, y por ahí le inventan una cosa y le cuadran el asunto hasta que llegue allá. Y así creen que son descendientes de Abraham. Y hermanos, ¿recuerdan aquellos que decían que nuestro padre es Abraham, los fariseos delante del Señor? Si vuestro padre fuese Abraham, me amaríais. Pero no lo amaban, lo aborrecían. Vosotros sois de vuestro padre, eran de Israel, sí, pero no del Israel de Dios. No. No de Israel de Dios. Le dijo, vosotros sois, hermano, y eso es seguro. Esta gente estaba perdida porque el Señor le dijo de quién es, de vuestro padre, el diablo, y la obra de vuestro padre quería hacer. Entonces no es por tener la sangre, no. La sangre de nosotros no vale nada. La sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, esa sí vale. Ese es el precio glorioso. Ahora bien, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, verdadera fe, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Ven la lucha? La ley y la ley. ¿Ven? Alguien me decía, hermano, ¿cómo hacemos con la ley? Bueno, es que la ley es buena. De hecho, los mandamientos que obedecemos del Señor son los que Cristo ratificó en el Nuevo Testamento diciendo, esto hagan. Y como estaba prometido, magnificaré mi ley. La magnificó. La puso en una altura que por más que quiera un ser humano no puede alcanzar. Porque solamente de cierto le fue dicho allá en el pasado, no matarás, porque cualquiera que matare será culpable de juicio. Ese es el mandamiento, pero ahora Él lo magnifica de una manera gloriosa. Mas yo os digo, ¿quién hablaba? Cristo, el mismo Dios. Mas yo os digo, cumpliendo la promesa de que magnificaría su ley. Cualquiera que enojándose contra su hermano lo llama necio o fatuo, quedará expuesto al infierno. Entonces, pregúntele si alguno ha ofendido, porque no, yo no le llamé necio, no solo en la palabra, sino de otra forma. Bruto también es una palabra como esa. Fatuo es como animal, no entiendes nada. Tú no entiendes nada, a ti no te entra nada en esa cabeza. Se ella enojándose, por allá tú no sirves para nada. Todas esas cosas, eso nos hacía culpables. Es decir, nosotros fuimos también salvados del pecado de homicidio. Entonces Él magnificó la ley. Y en otras
que no están contempladas en el nuevo pacto, Él las ha cumplido perfectamente para que en Él también nosotros las tenemos cumplidas. Así es que entendemos la aplicación de la ley. Entonces estos ni entienden nada de estas cosas, ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena porque viene de Dios. Si se usa legítimamente, ¿cómo es? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y escuchen, hermano, ya nosotros hemos sido justificados y declarados justos ante el tribunal de Dios. Y no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero todo aquel que no está bajo la gracia está bajo la ley, porque no ha sido justificado. Sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérvulos, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esa es una aplicación de la ley. Y cuando tú predicas el evangelio, tú debes decir: estás bajo la maldición de la ley. La ley te acusa, hombre. Debe venir a la fe de Jesús. Y ustedes son culpables por esto. Y pueden usar la ley, porque la están usando legítimamente. Y puede decir: sí, eso es matricidio, esto es blasfemia, tú eres un pérjuro por esto, tú haces esto, tú eres irreverente delante de Dios. Y puedes citar la ley: desobedece los mandamientos, deshonra a tus padres. Todo esto es aplicable a los impíos, a los pecadores, a los transgresores, como lo dice la Escritura. Y a todo, hermano, el que se oponga a la sana doctrina, los que no creen al evangelio. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y se oponen a qué doctrina? A la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Se oponen y le quieren añadir otro ingrediente a Cristo, diciendo: bueno, no solo es suficiente que hayas creído en Cristo, sino también que guardes esto. No está contemplado en el evangelio, en la doctrina del evangelio, hermanos. Entonces vemos claramente que los de la circuncisión le dan un mal uso a la ley, pero también vemos desde el 8 hasta el 11 el buen uso de la ley conforme a la doctrina del evangelio, conforme a esa doctrina. Entonces es necesario entender que la lucha está planteada, que lo que habla aquí de diferentes doctrinas son los que querían aplicar la ley. No, tienen que, sí, vamos a regirnos por la ley así. No es así. Está diciendo claramente cómo se aplica la ley del Señor. Y que nosotros estamos bajo la gracia. En la ley, hermano, imposible obedecer sin el poder de la regeneración. Pero en Cristo, y cuando hablamos, hermano, que no estamos bajo la ley, sino que en Cristo estamos en la gracia, es que no vamos a estar bajo ese temor. Transgrediste un mandamiento, ya te perdiste. Ahora te recuperaste, ahora te perdiste de nuevo. Porque los que están bajo la ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas, porque las hace. ¿Cumpliste todos los mandamientos hoy? Sí, entonces vives. ¿Y cuándo faltó? Transgredí uno, mueres. Pero la justicia, que es por la fe en Cristo Jesús, dice: mas el justo por la fe vivirá. Y ese es diferente, la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, vamos a seguir
leyendo del 12. Fíjense cómo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y vamos a detenernos allí. ¿Qué pasó? El apóstol Pablo está mencionando: yo antes era así, en el judaísmo era así, pero afirma varias cosas importantes aquí. ¿Qué afirma? Que era blasfemo, es decir, manifestaba que era pecador, ignorante e incrédulo. ¿Ven? Y eso mismo le está diciendo los que practican otra doctrina diferente, los que practican el judaísmo, son pecadores, ignorantes e incrédulos. Es lo que está diciendo. Yo antes era así, como ellos. Entonces está señalando claramente que con esta falsa doctrina continúan en el pecado, en su ignorancia y en su incredulidad. Pero era fuerte, hermano, a los que se llamaban doctores, que se le dijeran ignorantes. Doctores, supuestos doctores de la ley y maestros. Pero él lo decía: ignorante. ¿Por qué, hermano? Porque no conocían a Dios. Conocían la letra, pero no conocían a Dios. Decían de memoria muchas cosas de las Escrituras, pero no conocían al Señor de las Escrituras. Y recordemos lo que también hemos aprendido, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Ahora bien, ¿qué dice? Sigue diciendo: y ahora exalta en gran manera la gracia de Dios, diciendo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. La gracia, no la ley, no el judaísmo, el evangelio. ¿Ven? Claramente diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren, hermanos, vuelve a tocar el punto otra vez. Que Cristo Jesús vino ¿a dónde? ¿A los judíos? No, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y quiero recordarles algo: que los que se creen justos por sus propias obras, el Señor los rechaza. Recordemos cuando se acercaban los fariseos. Y él dijo: el Hijo del Hombre no vino a buscar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Es porque ellos eran justos? No, hermanos. Pero se creían justos, no necesitamos. Actualmente hay gente así. Dice: oye, qué bueno que se convirtió fulano. Ese sí necesitaba. Él se cree justo. Yo hago lo bueno, te cree justo. Dios te está rechazando, porque él vino a buscar, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice: era del judaísmo, de la secta de los fariseos, pero pecador, de los cuales yo soy el primero, del que el Señor me salvó. Pero fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. No por obras, para que nadie se gloríe. Y él va a decir: judíos, judaizantes, quiero decirles de quién es la gloria. Por tanto, por esta razón, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como pregunta el libro de Romanos, ¿en
entonces ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, hermano. Porque quien salva es Dios. Y ninguno por las obras de la ley será justificado delante de Dios. Ninguno por una religión será justificado delante de Dios. Ninguno, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Si te has recibido misericordia, gózate, porque te ha salvado. Y eso es maravilloso. Y hermanos, para que no quede duda, el encabezado de esto que hablamos, de la fe, de la salvación a los pecadores, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, sin acepción de personas. Por todos debe ser recibida esta palabra, por judíos y por gentiles. Es fiel lo que está diciendo el Señor, que Él vino a salvar a los pecadores, sea del pueblo judío, sea del pueblo gentil. Y vamos al capítulo 2. Ya teniendo todo esto, hermano, que viene combatiendo el judaísmo, ahora vamos a entender mejor el capítulo 2, que se parece a 1 de Juan 2:2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No solamente por los judíos, por la nación de Israel, sino por todos los hombres. Por los reyes. Cuando los judíos, imagínense, tenían que orar por el emperador de Roma. Cuando los judíos, a todos los gentiles, los consideraban una abominación delante de Dios. Y ahora, rompiendo todos esos esquemas, el evangelio que se nos fue manifestado a nosotros, entonces nos anuncia claramente que debemos hacer rogativa por todos. A nosotros, como gentiles que éramos antes, no tendríamos ningún problema. Pero los que han creído de los judíos tendrían que orar por todo el mundo y por los que están en eminencia. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí otra vez tuercen los indoctos este texto. ¿Viste que es para todos? No, el cual quiere que todos los hombres, y debemos entender, hermanos, de entre los judíos y de entre los gentiles, su remanente sea salvo. No puede ser esto un deseo mero de Dios. Dios no tiene deseos ambiguos. Un deseo de Dios es su voluntad. Entonces, ¿cómo es que vemos aquí, hermano? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El querer de Dios no es algo que Él pensó, yo quise pero no pude. No puede ser así. Y me recuerda ahora un texto. Lo tengo en la memoria. Y si alguno dice, su alma deseó e hizo. En Job 23. Gracias, hermano. Entonces, cuando hay un deseo de Dios, hermanos, hermanos, miren cómo expresa la Escritura esto. Job 23, hermano. 13. Miren esto. Versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó
e hizo. Vamos a detenernos ahí. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No puede haber contradicción entre estos dos textos. Entonces debemos entender la Escritura, que lo que está haciendo el Señor es diciendo que tanto de los judíos como de los gentiles, yo quiero que se salven, porque no tengo acepción de personas. Como lo dice la Escritura, Dios no tiene acepción de personas, porque ha determinado salvar a judíos y a gentiles. En el libro de Romanos está. Por si es un deseo y no lo cumplió, ¿cómo es que es todopoderoso? Su alma deseó e hizo. Y hermanos, es tan glorioso esto que dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Ven, hermanos, la soberanía poderosa de Dios. ¿Tú crees que Él no acabará lo que ha determinado de ti y de mí? Hermanos, lo acabará sin duda alguna. Por eso delante de Él, hermano Job decía de esta manera, por lo cual yo me espanto en su presencia cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Y nosotros tenemos que temblar y decir, Señor, hazme bien, por favor. Te ruego, Señor, no caiga yo en un ejemplo de desobediencia, Señor. Su alma deseó y hizo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que lo que Él ha deseado salvar de entre los judíos y de entre los gentiles, lo salvará. Por eso hay que orar por todos, porque ni tú ni yo conocemos quiénes son. Oramos por los judíos y oramos por los gentiles, para que el Señor salve a sus escogidos, y de entre ellos lo tendrá. Porque no puede ser un deseo ambiguo, que Él pensó pero no, después no pudo. No. Cuando Él determina una cosa, ¿quién lo hará? Retroceder. Su alma deseó e hizo. Y entonces Él dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nos vamos a dar cuenta que sigue hablando del judaísmo, porque va a afirmar una cosa. Miren lo que dice. El versículo 6. El versículo 5, perdón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios. ¿Por qué, hermano? Para los judíos y para los gentiles hay uno solo. Y dice Jesucristo, hombre, dejando claramente entender que Cristo vino en carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, y habitó entre los judíos, entre el pueblo de Israel. El Mesías prometido ya vino, porque algunos decían que todavía no ha llegado, y todavía algunos lo están esperando. No es su segunda venida, sino por primera vez todavía lo están esperando que aparezca para que rescate a su pueblo. Ya vino y vino en carne, es Jesucristo, es el mediador. Dense cuenta, es lo que está diciendo. Entonces, se repite esto porque Dios es uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio a sí, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Y nosotros tenemos que entender, por todos sus escogidos, hermanos, de entre los judíos y de entre los gentiles, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y vamos a repasar Romanos capítulo 3, para que veamos que son las mismas palabras usadas aquí, 29 y 30, hablando de la justificación, ¿no? 29 y 30, hablando de la justificación. Yo quiero que ustedes vean esto.
Versículo 22. La justicia de Dios, voy a leer un poquito más arriba para recordar. La justicia de Dios por medio, vamos a leer el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay, ya va. Y ahí otra vez tenemos que entender, ¿qué es eso de que porque no hay diferencia? Porque no hay diferencia entre hombre y hombre, no, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Queremos que tengamos claro eso. ¿Ven? No hay diferencia entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Por cuando todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, el texto que estamos viendo en Juan, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya no tiene nada que ver si es judío o si es gentil. Si es de la fe de Jesús, Él lo justifica. Y entonces dice, ¿dónde puede estar la lactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre, sea judío o sea gentil, es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Sin el judaísmo es justificado el hombre. Y entonces viene lo que queríamos leer, el 29 y el 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y miren cómo se parece este texto al que estábamos leyendo en 1 Timoteo. Porque Dios es uno. Y ahí dice, allá dice, porque hay un solo y un solo mediador. Y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ven? A los de la circuncisión, a los judíos, y a los de la incircuncisión, a los gentiles. Él es el que los justifica. Entonces, por eso está citando aquí, Dios es uno, hay un solo mediador, Jesucristo hombre, para los judíos y para los gentiles. ¿Y cómo sabemos con más detalle que está combatiendo el judaísmo en estos textos? Vamos a leer el versículo 7. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por qué menciona aquí a los gentiles? Porque tiene que el apóstol Pablo recalcar que él es apóstol y maestro a los gentiles. Para dejar claro, hermano, que cuando él está expresando que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, está diciendo tanto de los judíos, los que él ha escogido, y de los gentiles, porque no hay acepción de personas para Dios. Y vuelve a decir, y podemos ir a Gálatas para recordar el combate, la lucha contra el judaísmo, recordar lo que nosotros, Gálatas capítulo 2. Vamos a tener que leer, porque es bueno leer más amplio, no solo los textos, y recordar estas preciosas palabras. Gálatas capítulo 2, una lucha contra el judaísmo. Vamos a leer del 1 al 9. Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Ven, hermanos? Mas ni aun Tito,
que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. ¿Ven la lucha? Presente. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pero nosotros hemos sido libertados de la ley, y nadie puede reducirnos a esclavitud, hermano. Entonces, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros, hermanos. Porque si acceden, entonces sí tendrían que aceptar que hay que creer en Cristo, pero si él es griego, él es gentil, tendría que circuncidarse. Y no es así. Ahora bien, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Hermano, escuchen esto. Está hablando que lo que haya pasado, así como el apóstol Pablo, que fue de fariseo, si lo fue, eso nada importa. Solo que creyó en Cristo, eso sí importa. Y dice, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Tito, hijo de Dios. ¿Ves? Aunque era griego, era hijo de Dios. Dios no hace acepción de personas. Gentil, pero hijo de Dios igual, y alcanzó la misma salvación que los de Israel, que los apóstoles, la misma salvación. Por eso dice, si es judío o es de cualquiera, lo que haya sido antes, nada me importa, porque Dios no tiene acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Quiere decir, tenían el mismo evangelio. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para su apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La misma lucha, hermanos, siempre. Judíos y gentiles, circuncisión e incircuncisión, siempre en la batalla. Y por eso tiene que decir, soy apóstol a los gentiles, fui dado como maestro a los gentiles. Y en la lucha contra el judaísmo, estos textos no se pueden explicar aislados, se deben entender con toda la claridad de todo lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento. Una lucha totalmente. Mira, ya estaba Tito cuando fueron a Jerusalén, estaba Tito con ellos, y después de Timoteo viene la carta de Tito, y también a Tito le exhorta, le anima a combatir. Volvemos a Timoteo. Entonces vemos, hermanos, que en este versículo claramente amén, amén. Hermano, me recuerda la lucha que tuvo el apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando lo aprendimos aquí? Para ir a los gentiles, es una lucha, porque consideraban a los gentiles inmundicia. Y él dice que, hermano, ustedes saben como que es como una inmundicia moral en una casa de un gentil. Pero Dios me enseñó, dice así, que Él no hace excepción de personas, que Él vino a salvar a los gentiles. ¿Recuerdan ese pasaje de Hechos 10? Es importante tenerlo, y gracias, hermano, de estar recordando estas cosas tan maravillosas de lo que Dios ha estado haciendo. Vamos a ir por un momento para recordar esto en 2 de Timoteo.
1:11. Pensé que íbamos a ver las dos cartas hoy, pero creo que terminamos una. Y fíjense lo que dice el 1:11. Quiero leer el 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ratificando que por eso él hablaba por el Espíritu Santo de todos los hombres. Y no es salvación para todos completamente. Claro, al no entender que Dios vino a salvar a su pueblo escogido, hermano, los indoctos tuercen el texto para decir que Él murió por todos, pero que solamente está esperando si lo reciben o lo rechazan. La decisión humana. Cuando nosotros sabemos que Él vino a salvar a su pueblo, como está escrito, es necesario que uno muera por la nación, y no solo por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Son herederos de la promesa, somos herederos de esa promesa, aunque éramos niños en un tiempo, pero ahora, venida la aparición de Jesucristo, hemos sido hechos en Cristo Jesús herederos de la gracia. 1 Timoteo 4, versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperábamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ok, pero para allá vamos caminando. Si llegamos allá hoy, gloria a Dios. Bien, hermanos, capítulo 3 de Timoteo 16. ¿Por qué quiero leer este texto? Para que entendamos. 1 Timoteo, capítulo 3, 16. Recuerden que está aclarándole a Timoteo y dejándole claro la doctrina para que así también él la enseñe a la iglesia. Y por eso menciona una palabra al principio de este texto. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermanos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del evangelio. No hay discusión. No, pero no hay discusión. Y nos va a enseñar el evangelio en una profundidad hermosísima. ¿Cuál es? Dios fue manifestado en carne. Hermano, Cristo manifestó a Dios en carne. Así es, así dice la Escritura, y debemos creer. Justificado por el Espíritu, fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1? Fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Fue justificado. Él dijo que era justo, pero el Espíritu, levantando dentro de los muertos, anunció: Él es justo. Dio testimonio. Él dijo que es el Hijo de Dios, y no le creyeron, que el Espíritu dio testimonio y la voz del cielo dio testimonio. Justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, también fue visto por los ángeles. Todo esto fue manifestado a toda la creación y a los ángeles también. Predicado a los gentiles, hermano. Otra vez afirmando, quiero que quede claro, el evangelio es para los gentiles. Predicado a los gentiles. ¿Creído en Israel? No, creído en el mundo, en Israel y en todo el mundo. Creen
en Cristo. La salvación es para todos. Recibido arriba en gloria. Este es el Evangelio, hermano. Y si escudriñas cada declaración de la piedad, es poderosa, y la Escritura está llena de toda esta declaración de la piedad. Pero ¿por qué citamos esto en el Señor? Para que nos siga aclarando lo de la falsa doctrina en el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4. Ya inmediatamente le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido. Por eso es que oramos y damos gracias por los alimentos. Y podemos comer cochino, y podemos comer conejo, que estaban prohibidos en la ley. ¿Ve? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo hacemos con acción de gracia. Entonces, hay quien prohíbe, no puedes comer esto, no pueden comer tal cosa, prohíben eso, tienen que ser vegetarianos porque la carne no se come. Todas esas religiones son malas. Prohíben casarse. Conocemos una religión, una secta que prohíben a sus ministros casarse. Los católicos igual fornican igual. La que llaman monjas fornican, y los que llaman curas o sacerdotes fornican también. ¿Eh? Entonces ahí está. Cuando nosotros vemos en la Escritura que honroso es el matrimonio, entonces eso es necesario entenderlo. Y ahora bien, como también está escrito, y por si acaso tampoco alguien peca haciéndose eunuco por causa de Cristo, como el apóstol Pablo, como está escrito en Mateo 19:12. Que hay eunucos que por naturaleza nacen así. Hay otros que se hacen eunucos por causa de los hombres, pero hay otros que se hacen eunucos por causa del Señor. El apóstol Pablo era así, y algunos otros con él. Entonces, si alguno de entre nosotros no desea casarse, no peca de ninguna manera, pero no podemos prohibirle a nadie que no se case. Tenemos que entender eso también. Ahora bien, ellos mantenían estas cosas también, y algunos de ellos, por supuesta santidad, se apartaban como a monasterios, así apartados, lejos de la gente. No querían, duraban tiempo, no querían tener contacto con nada para no contaminarse, ignorando las Escrituras. ¿Ven? Que nosotros estamos predicando a Cristo, que aunque estamos allá caminando entre los pecadores, no participamos de su mala obra, que tenemos que estar ahí para predicar el Evangelio, porque ejemplo nos dio el Señor Jesucristo. Con los pecadores come y se sienta a la mesa con ellos, pero no a participar de su mala obra, a predicarles el Evangelio. De tal manera que en un momento, hermano, hubo uno que lo invitó a su casa y criticó en su mente: oye, si supiera quién es esa mujer. Y él le dijo: esta mujer vació sobre mí y me envió los pies. Yo llegué a tu casa y no me lavaste ni siquiera los pies. ¿Qué criticas tú? ¿Ves que no era porque lo invitó? Ay, no, me invitó, no voy a hablar nada del Evangelio. No. El Señor Jesucristo, en el momento que estaba ahí, testificaba que su obra era mala. Y listo. No les dijo. ¿Eh? Entonces, si nosotros estamos en un lugar con los pecadores, hagamos igual.
Hoy me cuentan que unos hermanos comenzaron a predicarle a un vendedor de una venta de repuestos y era sodomita, homosexual. Comenzaron a predicarle y ya el hombre al final no le quería vender el repuesto. Pero creo que se lo vendió al final. Pero así hace el Señor, no tenemos que hacerlo. Entonces estos se apartaban, prohibían casarse y mandaban a tenerse de alimento. Cuidado, no comas esto, te vas, esto es inmundicia, esto otro, cuidado con un reptil. Aquí algunos hermanos han comido cocodrilo. Pero cuidado con ese reptil, cuidado con el cochino y algunas otras cosas. Pero no podemos llamar común a lo que Dios ha limpiado. A lo que Dios ha limpiado. Y eso es importante. Muy bien, hermanos, seguimos hablando de estas cosas. Ahora, la falsa doctrina hacía esto, pero el Señor nos ratifica, y allí la cita de Hebreos 10:13, donde dice: no llamen inmundo a lo que Dios limpió. De Hechos 10:13, lo que citaba mi hermano: todo lo que Dios creó es bueno. Y vamos a verlo 4 y 5, y esto lo dice el Evangelio: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracia. ¿Quiénes lo toman con acciones de gracia? Lo que dice arriba, los creyentes, los que han conocido la verdad. Y hermano, ahorita en este tiempo es bueno dar acciones de gracia por los alimentos, porque todo está contaminado, ¿ya? Entonces más vale que oremos y demos gracias al Señor, para comer ese animal que han intoxicado de una manera horrible, el pollo. Ustedes tienen, no, que yo lo lavo con limón y le meto cacao. No, hermano, la genética no se lo van a quitar. Mejor agarra y cuando lo coman, da gracias. Y hermano, podrá tener veneno, el Señor te sustentará con eso. Entonces todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es claro, apartado para nosotros los creyentes. Y así es. No tampoco estoy diciendo que vayan a esa comida está picha, la oración. Cuidado con tentar a Dios. Pero si en algún momento no hay que comer y usted encuentra, como dice el hermano Edgardo, un arroz medio pichón, entonces, Señor, es lo que has provisto, yo en tu nombre, dando gracias, orando por la palabra de Dios y la oración es santificar. Nada hay que desecharse entre estos alimentos. Un hermano me decía, y más adelante, hermano, también tenemos que hablar un poco de esto. Escuchen bien lo que les voy a decir aquí. Todo lo que Dios creó es bueno y nada hay de desecharse. En cuanto a la comida, mucho cuidado con creer que esto es por la morcilla. ¿Ok? No se nos impuso ningún mandamiento en cuanto a los gentiles, pero sí en cuanto a abstenernos de sangre. Entonces estos alimentos, estos preparativos por sangre, debemos abstenernos de ellos, porque Dios nunca, desde el principio, no creó la sangre para comerla, desde el principio, hasta el Nuevo Testamento. Ese mandamiento está vigente desde la antigüedad hasta hoy. Absteneos de sangre, de ahogado. En estos días se murió un animal en la casa, lo mató un perro y murió ahogado. Cuando vayan a matar una gallina, tiene que derramar su sangre. Todo animal. Algunos me preguntan con esto, hermano, pero la sangre que tiene allí la carne, no, está hablando de ese producto. Tenemos una gracia tan grande que cuando la carne llega a nuestra mano, se ha desacuado tantas veces, y el pollo y todo lo demás, ¿ves? Entonces, pero es
para no comer ni del producto de esa sangre, ni de animales que incluso hay muertes que provocan con ahogados. Esas son prácticas inmundas, con ahogados para que la carne supuestamente sabe mejor. Eso va contra el Señor. Pero todo lo que Dios creó, y nosotros por eso tenemos que estar bien. ¿Estamos leyendo las Escrituras, hermanos? Todas las Escrituras, para estar bien claro lo que estamos aprendiendo. ¿Ven? Eso es necesario. Y fíjense, nada hay de desecharse, nada hay de desecharse de lo que Dios creó. ¿Ven? Como también dice en otro lugar, que de todo lo que hay en la carnicería, de esto comer. Pero de esta práctica no era de la carnicería. ¿Ven? Porque el hombre está preparando más cosas. Hay un pato que lo matan, no sé, de una manera, y le meten unas cosas para hacer un plato supuestamente, humanamente muy exquisito. ¿Ven? ¿Ah? Lo aumentan, no sé, bueno, una cosa horrible. Sí. Lo torturan también. Imagínense ustedes. Horrible, prácticas terribles. Entonces, mucho cuidado con eso. Los chinos también se meten un pulpo vivo en la boca para comerse. Ninguna de estas prácticas tenemos que hacer. El Señor le dijo a Pedro claramente: mata y come. No que te estés comiendo un animal vivo. Estas son cosas de pecado, sí, Señor. Le dijo claramente así. Muy bien, hermano. Está ratificando el Señor que lo que Él ha creado para comer, esto es bueno delante del Señor, y nos enseñó cómo comerlo también. Ahora dice algo muy importante. Versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de buena doctrina, y de la buena doctrina que has seguido. Enseñando bien, cuidado con eso. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Sigue otra vez haciendo esto, hermano. Y nosotros tenemos que estar bien claros en esto. Esas fábulas profanas, las vamos a ver en Tito también. Se llaman fábulas judaicas en Tito. Pero cuando tengamos la oportunidad de ir a Tito, también lo vamos viendo. Son fábulas. Las mismas genealogías. Si tú vienes de dónde y de qué, y esto y el otro, y tienes que hacer esto, y primero esto, y la purificación, no sé qué, y creando fábulas judaicas en este asunto. Pero dice, ejercítate ¿en qué? En la piedad. No es que tú seas bondadoso cuando se te acerque alguien. Es la piedad que hablamos del versículo del capítulo 3. Ejercítate en el Evangelio. ¿Ves? Como lo dice también al final. Pero tú haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, vive el Evangelio, obra, ocúpate en las buenas obras que el Evangelio habla, pero no lo hagas para decir como aquel hombre fariseo: yo ayuno 2 veces por semana, ¿ok? Y hago esto, y hago el otro, y hago el otro, porque así ellos hacían. Y miren lo que dice la Escritura. Porque el ejercicio corporal de poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Aquí, hermano, mucho se ha hablado de ejercicio corporal para lo de los atletas, aunque también es de poco provechoso, pero no se refiere a esto. Ejercítate en la piedad, en el Evangelio. El ejercicio corporal que se refiere es gimnasia. La palabra allí es gimnasia.
que es como una práctica de algo, del cuerpo, algo corporal. Y vamos a ir a Colosenses para que veamos el trato del cuerpo, de lo que se trataba estas cosas, siguiendo mandamientos de hombre. Colosenses capítulo 2, el ejercicio corporal. Y con esto creo que ya por lo menos llegamos hasta el capítulo 4. Miren lo que dice. Voy a leer desde el 18. Nadie os prive de vuestro premio, capítulo 2, 18, afectando humildad y culto a los ángeles, enremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asido de la cabeza, no haciéndose de la cabeza, esto es de Cristo, hermano, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Están buscando cosas materiales y no se están pegando de la cabeza que es Cristo. No creen en Cristo, no confían en Cristo, sino en lo que hacen como religión, en sus prácticas judaicas. Y dice: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, lo llama rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, poco provechosas, de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, prácticas, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces la gente se somete a la religión, y todas las religiones que se someten, que creen que por sus obras serán salvos, es como el judaísmo, igual. Entonces esto es ejercicio corporal. Yo ayudo 3 veces a la semana, yo doy mi limosna, yo hago esto, yo ayudo a los pobres. Eso no te va a salvar. Eso es ejercicio corporal. ¿Debemos ayudar? Sí, no hay problema, pero es una ofrenda a Dios y Él lo enseñó cómo debe hacerse. ¿Debemos orar? Sí, pero yo no me voy a parar. Gracias al Señor que yo ya tengo por 3 años parándome a las 3 de la mañana a interceder por ustedes. Por eso ustedes están muy bien. Hay que darle aplauso. Y eso es todo lo que ganó. Ejercicio corporal. No, estamos haciendo esto y el otro. Ejercicio corporal. De poco es provechoso. Pero el Evangelio, la piedad, hermano, la piedad dice: para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida el Evangelio. Y hemos visto las promesas del Evangelio en esta vida. Esta comunión que tenemos, esta paz en Cristo Jesús, esta sabiduría que el Señor nos ha dado para vivir piadosamente aquí en la tierra. De mucho, de todo es provechoso, para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera, la vida eterna. Entonces, vemos, hermanos, esto tan glorioso, tan maravilloso que se presenta. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Otra vez, señalándole, el Evangelio es para todo aquel que cree. Es el Salvador de todos los hombres, de los judíos y de los gentiles. Mayormente de los que creen, porque de eso sabemos que sí. ¿Ven? Especialmente de los que creen, porque ya de esos
tenemos la certidumbre, pero sabemos que Él tiene pueblo en los judíos y en los gentiles. Y termina diciendo, esto manda y enseña. Llegamos hasta el capítulo 4 de 1 Timoteo, hermanos. Hermanos amados, es necesario entender que solo por la fe en Cristo Jesús hay justificación para perdón de pecados. Y que no importa de qué raza, de qué tribu y de qué nación sea, si Dios lo ha escogido para salvación, lo salvará. Pero por la locura de la predicación, no podemos negar todas las cosas, porque hay quien está diciendo, no, pero si se van a salvar yo no salgo a predicar. No, el Señor mandó a que predicásemos. Y lo vemos en la Escritura, todo el recorrido, el Evangelio de Cristo, para salvación, para llamar a sus escogidos. Y por ello todavía debemos sufrir penalidades por amor a los escogidos. Entonces, amados hermanos, cualquier cosa, debemos desechar cualquier cosa que presente la obra humana, aunque sea el 1% de una obra humana para salvación, es judaísmo, es confianza en la carne. Y de ninguna manera debemos creer estas cosas. Solo por Cristo, por la fe en Cristo, la fe que fue dada una vez a los santos fue dada. Por esa fe hemos sido salvados, por la fe en Cristo Jesús. Y entonces podemos ir entendiendo que cuando las Escrituras mencionan todos los hombres, se están refiriendo y apuntando directamente a que no solo de los judíos Dios tiene pueblo, sino que tiene el pueblo, el remanente de Israel será salvo y el remanente de los gentiles será salvo. Así es escrito. Estemos de pie. Muy bien. Vamos a hablar también por el hermano Mario. Te damos gracias, Rey, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, en otro tiempo gentiles, Señor, lejos de las promesas, lejos de la ciudadanía de Israel, andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, Señor. Pero te damos gracias, oh Señor, por tu Hijo Jesucristo. Porque por medio de su sangre, los unos y los otros tenemos entrada a esta gracia. Tenemos acceso al Padre, tanto judíos como gentiles, todos los que creemos en ti. Tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Esto es glorioso, Señor, te alabamos por eso. Y sabemos que la fe y el espíritu que nos has dado produce frutos de justicia dentro de nosotros, y que estos frutos son evidencia de que nos has salvado, pero de ninguna manera son para salvación. El único que salva eres tú, Señor Jesús. Y que no confiamos absolutamente en nada que hayamos hecho para ser salvos, sino que tú, que planeaste desde los siglos salvarnos, has cumplido tu promesa y nos has llamado a misericordia por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo que reposa en cada uno de nosotros, como sello de la esperanza y de la posesión adquirida, de la herencia entre los santificados, para gloria de tu santo nombre.
Gracias. Llévanos con cuidado. Muchas gracias por todo. Te rogamos ahora, por tu misericordia, que sane, Señor, si es tu voluntad, a mi hermana Máxima. Tuyo es el poder. Los que estén enfermos aquí también, Señor. Tú estás obrando, porque también, como hemos leído, hoy nos has dicho en tu palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Esto es algo que conforme a tu propósito han sido llamados. Creemos en, sabemos que en estas enfermedades tú estás obrando. Culmina la obra y concede salud a nuestros hermanos de Dios. Muchas gracias, Rey. Amén. La paz sea con ustedes, mis hermanos.